Quisiera que comenzáramos viendo este pequeño video. Cuando bajó de la montaña, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: ¡Señor! Si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo. Le dijo: Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. ¡Estoy sano! Y Jesús le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Mateo, NBI, así la pueden encontrar, o el Evangelio según Mateo. Es una producción ya vieja, como del año 2000 quizá, 2000 y piquito. Particularmente es el mejor Jesús, la mejor caracterización de Jesús que he visto. Y cada vez que lo vuelvo a ver, esta escena, me asombra cómo el director y el guionista captaron la esencia del Evangelio y lo pusieron en esa escena donde termina justamente con esta imagen que le pedí a Carlos que la deje congelada y que nos acompañe durante todo el mensaje. En el mundo antiguo, la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. Un comentarista de apellido Masterman, citado por Barclay, dice que ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tanto tiempo a una ruina repugnante. Podía empezar con pequeños nódulos que se iban ulcerando. Las úlceras se desarrollaban, o mejor dicho, desarrollaban una supuración repulsiva, se les caían los párpados, los ojos se les quedaban como mirando fijamente, las cuerdas vocales se les ulceraban y la voz se les ponía áspera y la respiración silbante. Las manos y los pies siempre se ulceraban. Poco a poco el paciente se convertía en una masa de crecimientos ulcerosos. El proceso normal de esa clase de lepra duraba 9 años y acababa en desequilibrio, coma y por fin la muerte. La lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. Seguía la ulceración de las manos y los pies, luego llegaba la pérdida progresiva de los dedos de las manos y de los pies hasta acabar por caérseles toda la mano o todo el pie. La duración de esa clase de lepra podía alcanzar entre 20 y 30 años. Esta es un segundo tipo de lepra que existía. Es una clase terrible de muerte progresiva en la que la persona va muriendo de a poco.
La condición física del leproso era terrible, pero había algo que la hacía todavía peor. El historiador Josefo nos dice que se trataba a los leprosos como si fueran en efecto personas muertas, muertos en vida. Tan pronto como se diagnosticaba la lepra, se desterraba al leproso a la absoluta y total o el absoluto y total aislamiento. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, vivirá, según la ley en Levíticos 13:46. El leproso tenía que llevar ropas rasgadas, el pelo revuelto en el labio inferior tapado, y por donde quiera que iba tenía que gritar: impuro, impuro. Dice este pasaje que este hombre se le acercó a Jesús, a pesar de su condición detestable, y entre toda la multitud que le seguía, captó la atención de Jesús. ¿Qué fue lo que captó la atención del maestro? ¿Acaso su voz tenue, afectada por la enfermedad? ¿Acaso el olor nauseabundo que emanaba? ¿Acaso su cara tapada para no ser descubierto? Según el Evangelio de Lucas, este hombre es el segundo que se dirige a Jesús como Señor, después del apóstol Pedro. Esto está en Lucas capítulo 5. También se relata en Marcos capítulo 1 y por supuesto el pasaje que nosotros estamos considerando en Mateo capítulo 8. Y dicen los tres evangelios que cuando se acercó ante Jesús se arrodilló. Tomó una postura digna de alguien que reconoce que está delante del mismísimo Dios. Ninguna persona se arrodillaba delante de alguien, máxime en esa actitud de reverencia, de postrar el rostro en el suelo, ese tipo de reverencia, ese tipo de arrodillarse, es decir, de adorar como hacían los judíos. Pero además, él utiliza una frase que resuena en nuestros oídos: si quieres, puedes limpiarme. Probablemente alguno de ustedes ya empezó a identificarse con la necesidad de este hombre, no porque tuviéramos una enfermedad de ese tipo, porque gracias a Dios hoy en día es una enfermedad ya curable, pero hay enfermedades que tienen consecuencias similares, que tienen que llegar a la amputación de un miembro, como por ejemplo una enfermedad muy común en nuestro país es la diabetes, y todo lo que esto causa, no solamente en la vista, sino en las extremidades. Hay personas que han perdido extremidades por causa de la diabetes. Y quizá tú dices, lo mío no tiene que ver con algo físico, no tiene que ver con una enfermedad incurable, sino tiene que ver con una enfermedad del alma. Y por dentro hay un clamor que ya está comenzando a resonar, que dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sin duda, eso fue lo que captó la atención de Jesús, la fe. Donde había fe, Jesús se detenía. Donde había fe, Jesús actuaba. Donde había fe, Jesús elogiaba. Esta persona tuvo la confianza de acercarse, venciendo todos los prejuicios, todas las barreras sociales, sanitarias, religiosas, porque sabía que Jesús podía ayudarle. Imposible no mirarlo, imposible no mirarlo. Jesús viene caminando con los discípulos, estaba acostumbrado a que lo siguiera una multitud ya para ese entonces, y a pesar de ser el comienzo del ministerio de Jesús, la fama de Jesús se extendía por todas partes. Y estoy seguro, como bien lo interpreta el productor de esta producción de Mateo, que está basada estrictamente en la versión NBI, Jesús lo mira a los ojos
y lo sana en su espíritu antes de sanarlo en su alma y en su cuerpo. Los ojos son como las ventanas de nuestro interior. Uno puede ver a través de los ojos la alegría, la tristeza, la desesperanza en las personas. El mismo Jesús que estuvo en Palestina entonces está aquí hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y donde Él está, Jesús genera confianza. Jesús genera esa confianza que hace que los niños corran a Jesús y los discípulos de repente tratan de impedírselo y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. No era normal que los niños accedieran a las personas adultas y menos a un rabí, como ya era conocido Jesús. Pero donde está Jesús, Él genera confianza, hace que la gente se libere de los prejuicios y se acerque. Cuando escucha que le pides ayuda, se detiene, te mira y puede ver el secreto de tus ojos. Lo que hay detrás de esa mirada, las lágrimas contenidas, los corajes reprimidos, las preguntas no respondidas, la vergüenza por el pecado no confesado. La mirada de Jesús dignifica, como ocurrió cuando los hermanos haitianos a fin del año antepasado. Estábamos dando unas vueltas por la ciudad y nos dábamos cuenta donde íbamos que habían personas de color muy atípicas para una localidad como Durango, pero habían muchas personas, y no solamente haitianos, sino centroamericanos. Y por más que tratábamos de cerrar nuestros ojos o de pasar rápido por las avenidas, no podíamos dejar de mirarlos. Fuimos movidos por el Espíritu Santo a hacer algo. Como los apóstoles cuando a la puerta de la Hermosa, registrada por el evangelista Lucas, pero ahora en el libro Hechos de los Apóstoles. Dice que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio. Y dice que mientras se acercaban al templo, dice que había un hombre cojo de nacimiento, donde todos los días ponían junto a la puerta del templo. Dice que cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Yo no sé usted, pero a mí se me hace mucho más fácil darle dinero a alguien que me pida. Y cuando me encuentro con un pasaje como este, y veo que hay una iglesia poderosa en la persona de los apóstoles en este caso, yo oro, añoro, deseo, imploro que nosotros, Misión Esperanza y toda la iglesia en Durango y México, sea una iglesia capaz de decirle al que nos pide algo, no solamente darle quizás una cobija, quizá algo que realmente necesita, como puede ser el alimento, o llegar a su lugar de destino porque no tiene cómo, sino principalmente poder mirarlo a los ojos, sanarlo en su espíritu, dignificarlo como alguien que realmente merece y es sujeto o es objeto, del amor de Dios, y decirle, no tengo plata ni oro, o tengo plata y oro, pero además te digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina.
es mucho más fácil darle dinero. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena y nos conecta con lo que Él quiere hacer en el mundo, nos vamos a dar cuenta que nos va a impulsar a hacer cosas extraordinarias. Así que lo segundo que diremos en esta mañana o en esta tarde es imposible no tocarlo. Este mensaje se llama Más cerca, imposible. Diga conmigo, más cerca, imposible. Se creía que la lepra era contagiosa en gran medida, pero además, según la ley, cualquier persona que tocaba a un leproso quedaba ceremonialmente impura. Tenía que hacer un sinfín de rituales para volver a integrarse en la comunidad. Tocarlo no solamente era sanitariamente arriesgado, sino que era una suerte de transgresión de la ley. Dice el texto que Jesús extendió la mano y lo tocó. Y vemos en los evangelios que se registra a Jesús aparentemente transgrediendo una y otra vez la ley mosaica. En realidad Jesús no transgredió la ley mosaica, porque Jesús se regía por una ley superior a la ley mosaica, o por lo menos recuperaba el espíritu de la ley mosaica, que siempre fue la ley del amor. Por eso a Jesús le dicen, ¿cómo va a sanar a alguien en sábado? No podía sanarlo en sábado. Una mujer encorvada por muchos años, y lo increpan de que por qué la sanó en sábado. Y entonces Jesús los confronta con su hipocresía y le dice, si se les cae un animal en día sábado, ¿a poco no lo sacan del pozo? ¿Cómo no voy yo a desatar a esta mujer que por años ha tenido atada a Satanás? Por supuesto que Jesús no transgredía la ley. Jesús confrontaba a través de sus acciones a los religiosos en turno que se regían por la hipocresía, que actuaban como si cumplieran toda la ley y que no habían entendido la gracia, que no habían entendido el amor. Por eso dice el pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 40 en adelante, dice que Jesús, movido a misericordia, Él, movido a misericordia, dice que tocó a esta persona. Para Jesús fue imposible no tocarlo, como fue imposible no sanar a esa mujer encorvada en sábado, o a esa otra mujer que en medio de la multitud toca sus vestiduras y es sana de un flujo de sangre por muchos años. Dicen los expertos que una persona necesita 11 abrazos diarios para estar emocionalmente sano. Yo no sé usted, pero ya es más del mediodía, así que si no le dieron ningún abrazo, al terminar aproveche, porque acá vemos más de 11, y diga, es más, yo le diría que haga un crédito para la semana, un guardadito y de varios abrazos. Ahora, usted imagínese esta persona que por años, en el peor de los casos, en el mejor de los casos 9, en el peor de los casos 20. ¿Por qué le digo en el mejor o en el peor? Porque eso era la diferencia entre una lepra cutánea y entre una lepra que ya afectaba el sistema nervioso. Podía durar entre 9 y 20 años, una enfermedad lenta, pero sumamente dolorosa, horripilante. Pero además dice el Evangelio paralelo, el pasaje paralelo en Lucas capítulo 5, que era una lepra muy avanzada, así la traduce Nueva Traducción Viviente. Era una lepra muy avanzada. Así que esta persona no había recibido no un abrazo, un toque de nadie. Es más, según varias leyes que habían, uno no se podía acercar más de 2 metros, mejor dicho, no podían pasar a más cerca de 2 metros. Dice que una persona no podía comprar un huevo en el mercado si había pasado por ahí el leproso. Y si estaba del lado que viene el viento y la persona estaba del otro lado y el aire pasaba por el leproso y llegaba uno, entonces también tenía que considerarse impuro. Un montón de leyes que habían hecho sobre esas otras leyes. Había cargado a esta persona con la maldición de la impureza. Impuro, impuro, pero parte de la enfermedad.
y por supuesto de la proscripción. Jesús al tocarlo lo valida emocionalmente, lo hace sentir amado. Cuando alguien te toca con respeto y con amor, tú sientes el amor. Y si es de parte de Dios, tú sientes el amor del Padre. Cuando Jesús lo toca, lo sana en el alma antes que en el cuerpo. Hay personas que para recibir una sanidad física necesitan primero una sanidad emocional, porque su enfermedad física es producto de un mal del alma, es producto de una forma de pensar errónea, es producto de una forma de sentir que se define por una forma de pensar errónea. Y entonces todo su cuerpo se predispone a la enfermedad. En la década de los 90, nosotros estábamos con mi esposa como pastores específicamente de jóvenes, pero también de los grupos en la iglesia ahí en Florencio Varela. Y en ese tiempo, muchos hermanos de la iglesia que conocían al Señor estaban diagnosticados con SIDA. En ese momento, el SIDA estaba considerada, o sea, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, si no digo mal, se conocía, o mejor dicho, se la consideraba una enfermedad incurable. Gracias a Dios, hoy, no lo voy a decir en términos médicos, pero sé que se puede tener una buena calidad de vida. No sé si decirlo incurable o no, por lo menos la persona puede tener una muy buena calidad de vida. Muchas veces se hace una remisión, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, gracias a Dios, gracias al avance de la ciencia. En ese momento incluso los medicamentos eran muy caros y acceder a ellos era privilegio de pocos. El estigma era muy grande y la apariencia de un enfermo de SIDA en ese momento era muy elocuente. Uno se daba cuenta, una persona se iba chupando, una persona se iba haciendo delgada, hasta que muchas veces terminaba postrada porque no podía ni siquiera hacer uso de la fuerza para mover sus extremidades. Con mi esposa, un servidor, nos tocó varias veces estar en el lecho de enfermos de SIDA y verlos morir y acompañar a su familia. No una, varias veces. Y era muy duro ver a los niños, porque muchas veces ustedes saben que los niños nacían sanos, aun cuando sus padres estaban enfermos. Era muy duro verlos cómo los niños veían que sus papás se estaban muriendo. Esto atrajo la atención de nosotros y entonces buscamos informarnos como iglesia y no solamente atender el tema desde el punto de vista del poder de Dios, sabiendo que Dios quería y podía sanarles, y también vimos milagros de esta naturaleza, sino también en saber como comunidad cómo atender este asunto. Porque, por ejemplo, ustedes saben que en el país donde yo provengo es muy común tomar mate, y el mate es un tipo de té que se toma en un pocillo con una bombilla o con un popote, pero se pasan unos a otros, algo así como la pipa de la paz, ¿no es cierto? Todos tienen que tomar del mismo pocillo. Ahora los tiempos han cambiado, ahora con la pandemia peor, ¿no es cierto? De hecho, mi señora tiene su mate y yo tengo el mío. Timoteo tiene el suyo y Jeremías tiene el suyo, y cada uno de su color, y nadie le comparte a nadie. Parece que ahora cada vez nos hicimos menos de compartir, pero en ese entonces era muy mal visto, pero muy mal visto, si tú llegabas a una casa o estabas con alguien que estaba tomando mate y te compartía un mate, que se lo rechaces. Era una señal de desprecio muy fuerte, porque se supone que era parte de la cultura por años. Así que hicimos conferencias para capacitarnos y nos dimos cuenta de que el contagio era solamente por medio de la sangre y de los fluidos sexuales. No obstante, estaba el riesgo de que alguien tenga una lastimadura, por ejemplo en la boca, y
la otra persona también tenga otra lastimadura y muy poco probable, pero estaba la probabilidad de que hubiera un contagio. Pero lo que hicimos fue decidir no dejar de tomar mate con esas personas. Y aun cuando fuéramos expuestos por una lastimadura o llaga, lo seguimos haciendo. Lo que ocurrió fue que muchas personas fueron sanadas primero en sus emociones y luego fueron sanadas en su cuerpo. Nada más que porque les mostramos aceptación siguiendo tomando mate con estas personas. Es imposible no tocar la necesidad del mundo cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos de Cristo, porque el Espíritu nos impulsa como iglesia a tocar la necesidad del mundo. Quizá tienes miedo a que alguien te toque porque fuiste abusado, maltratado, despreciado. Hay niños que cuando alguien les va a abrazar, hacen así porque toda mano alzada para ellos significó un regaño o significó una bofetada o significó todo lo contrario a una expresión de amor. Pero yo quiero decirte en esta tarde, hoy queremos decirte como iglesia que Jesús quiere tocarte, que Él quiere sanarte, que Él quiere sanar tu alma y quiere decirte, sí quiero, queda limpio. En tercer lugar, es imposible no sanarlo. Más cerca, imposible. Es imposible no sanarlo. Al leer los evangelios detenidamente nos damos cuenta de que Jesús sanaba a todos los que se le acercaban con fe y a todo tipo de enfermedades. Quiero que diga conmigo, por favor, a todos. Ellos y ellas. Y a todo tipo de enfermedad. Basta nomás citar algunos versículos para los que están tomando nota. Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Dice, las noticias acerca de Él, es decir, de Jesús, corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo, diga conmigo, a todo el que estuviera enfermo. Y Él, es decir, Jesús, lo sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad, el dolor que tuvieran, y si estaban poseídos por demonios, eran epilépticos o paralíticos. Marcos capítulo 6, versos 53 y 56. Dice en el versículo 56 específicamente, por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Diga conmigo, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. No dice algunos, no dice muchos, dice todos. Mateo capítulo 8, el mismo capítulo del cual extrajimos esta historia, pero ahora en los versículos más adelante. Jesús está en la casa de Pedro, si se acuerdan, Jesús sana a la suegra de Pedro. Por esa razón dicen que lo negó, ¿no es cierto? Eso es para ver si estaban atentos. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él, es decir, Jesús, expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a muchos, no, a algunos, no, y sanó a todos los enfermos. Mateo capítulo 8, verso 16. Y por si fuera poco, la descripción que hace Hechos, es decir, Hechos de los Apóstoles, del ministerio de Jesús, la encontramos resumidamente en Hechos capítulo 10, verso 38, y reza así. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y sanando a todos. Entonces, si somos honestos como iglesia,
vamos a llegar a un dilema. Si Jesús sanaba a todos, si todos los que se acercaban con fe a Jesús, aunque sea para tocar el fleco de su manto, eran sanados, no muchos, no algunos, sino todos. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, como acabamos de cantar y como acabamos de explicar el pasado domingo desde este mismo púlpito. Somos el cuerpo de Cristo que estamos aquí para expresar la voluntad de Dios en la tierra. La pregunta es, ¿por qué entonces no podemos sanar a todos los que están enfermos? ¿Por qué entonces cuando vamos al hospital no se sanan todos por los que oramos? ¿Por qué no todas las personas que vienen a un lugar como este donde se exalta a Jesús y donde lo adoramos no se sanan? Desde muy jovencito me tocó estar en el ministerio pastoral y por pedido de quien era mi mentor y mi pastor, yo tenía una bicicleta, ya les conté, y iba a visitar a los enfermos. Una bicicleta naranja fea, pero así como pero con ganas. Porque yo la había pintado con pincel, imagínense, naranja y con pincel. Porque no tenía dinero para pintarla con spray. Una bicicleta de carrera, una bicicleta de pista. Y con esa iba a visitar a uno, iba a visitar a otro. Y una de las primeras frustraciones con las que me enfrenté en el ministerio pastoral es ver que muchos por los cuales oraba, porque mi pastor me había pedido ir a visitarlos, al rato, después de haber orado, tenía que participar de su funeral. Y yo era muy jovencito, me acuerdo muy bien de una chica que falleció porque tenía un lupus y no fue curada. Tenía 16, 17 años y era parte de nuestro grupo de jóvenes. Así que aquí la solución más facilista e irresponsable que por años hemos esgrimido los creyentes para disimular nuestra falta de fe es que no era la voluntad de Dios. Con ese sutil, con ese ingenuo no era la voluntad de Dios, lo que hacemos es transferir la responsabilidad a Dios y eximirnos nosotros de la que nos toca. Es que yo oré y no era la voluntad de Dios. La expresión del leproso de si quieres puedes limpiarme no es de duda o autocompasión, sino de humildad, de reconocimiento frente a quien estaba, pero finalmente de fe. Porque hay muchas personas que también se acercan a Jesús con la actitud incorrecta y parece hasta que le truenan los dedos, que me sane, que me bendiga, que me ministre, que me prospere, y viven como se les da la gana. Esta persona, cuando se acerca con Jesús con esa fe, él está demostrando claramente que ya había sucedido una conversión en su espíritu. Porque él le dice, Señor, cuando era un título que para entonces no se usaba con Jesús, solamente estaba anunciado en los evangelios de parte de los ángeles cuando fue anunciado. Señor, le dice. Los discípulos trataron de entender, les costó muchísimo entender esto. El mismo Tomás, después que había resucitado, dijo, Señor mío y Dios mío. Tardaron 3 años en entender lo que significaba que Él era el Señor. Pero además se inclina y lo adora. Hay una actitud correcta. Así que yo prefiero, y quiero ahora que este dilema que yo he experimentado por muchos años, y como pastor de la iglesia quiero transferirlo a usted a que sea honesto y preguntarse, cuando la gente no se sana, o cuando la gente viene a la iglesia con fe y toca a Jesús en medio de nosotros, lo huele, lo siente, lo palpa, lo experimenta. La pregunta es, ¿no se sana porque no era la voluntad de Dios o hay una falta de poder en la iglesia? En nosotros. Hay una falta de fe, hay una falta de poder. Me traje este libro para hacerle propaganda adrede. Cuando el cielo invade la tierra, es del pastor Bill Johnson. Se los recomiendo cualquier cosa que lean de Bill. Él es pastor para los que
saben navegar en internet de la iglesia Bethel Church en el oeste, en California, ¿no es cierto? Él es uno de los hombres, pastores contemporáneos que más sabe de esto. Y la tesis de su libro, cuando el cielo invade la tierra, es que cuando oramos y nada sucede, no le echemos la culpa a Dios. Es falta de poder de la iglesia. Es falta de confianza en Dios, es falta de comunión, es falta de conexión con el Señor. Y ellos hacen algunos ejercicios que dicen orar por una persona hasta que ya no nos queden palabras, no nos queden lágrimas, no nos quede forma de hacerlo, creyendo que Dios lo va a sanar. A veces oramos, estamos ahí en el lecho del hospital, porque muchas veces las personas nos piden a los pastores que vayamos a orar, pero en realidad lo que quieren no es que se sane, sino ya tipo una extrema unción para que el Señor se lo lleve. Y cuando yo estoy ahí, estoy con un familiar, mi espíritu no me deja orar de que la persona, bueno, Señor, si es tu voluntad, llévatelo. ¿Cómo voy a orar así? Yo no quisiera que oraran así por mí. A menos que llegue una etapa en la vida en que uno diga, ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero la mayoría de nosotros instintivamente queremos vivir, queremos seguir viviendo. La mayoría de nosotros queremos, como el rey Ezequías, queremos pedirle unos años más al Señor porque tenemos muchas cosas que hacer. Una persona que está internada en el hospital, que está sufriendo a causa del estrago de una enfermedad terminal o de una meningitis o de lo que fuera, no está esperando ahí que nosotros vayamos a orar para que le demos la extrema unción. Espera que alguien vaya y ore con fe. Y muchas veces, después que oro y soy obediente a la palabra, me doy cuenta que no tengo la fe suficiente para creer que esa persona se va a levantar. No sé usted, pero a mí me pasa. Y luego mi récord dice que se mueren más de los que se sanan. Y puedo estar tentado, como muchos creyentes, a reducir todo a la irresponsable frase que nos quita el privilegio y la responsabilidad de sanar a los enfermos y de transformar el mundo en el que vivimos es que no era la voluntad de Dios. Qué cruel. O sea que para una persona es la voluntad de Dios que se sane y para la otra no. Yo no sé usted, pero yo ahí leí y acabé de leer y lo leí muchas veces, que todos los que se acercaban a Jesús eran sanados. Y si hacemos esta ecuación, como dijimos la otra vez y lo creemos, dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Si alguien nos toca con fe, está tocando a Cristo, debería ser sanado. No al pastor, no a un superpoderoso, a usted que tiene al Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿quiere usted seguir siendo parte de una iglesia que por años nos hemos consolado con esta frase carente de fundamento bíblico de es que no era la voluntad de Dios? ¿O quiere ser desafiado a decir, más vale es falta de poder en la iglesia, más vale falta de confianza, más vale falta de fe? No de reglas, no de ceremonias, no de que tenés que orar tantas veces por día. Es que ese género no sale sino con oración y ayuno, pastor. Que cuando Jesús confrontó a sus discípulos porque justamente no habían podido sacar afuera al demonio del endemoniado, es porque ellos lo que no tenían eran comunión con Dios. La oración y el ayuno te llevan a tener comunión con Dios, a fluir, a conocer al Señor, a saber que lo que dice esta escritura es sí y amén. Necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo y dejar fluir el Espíritu Santo e insistir con vehemencia hasta el que el milagro suceda. ¿Cuántos me quieren acompañar en esta osada forma de resolver este dilema? A ver, levanten la mano, me voy a quedar solo en esta iglesia. A ver, ¿cuántos prefieren resolver el asunto cuando el enfermo no se sane y decir, es que no era la voluntad de Dios, pastor? Es que no era la voluntad de Dios. ¿Usted tiene cara para decirle al papá del chico que se va a morir, es que no era la voluntad de Dios? Yo sé que esto
causa, como me causó a mí, mucha incomodidad. Pero ¿sabe qué? Es lo que dice la Escritura y es lo que creemos en esta iglesia. Si estamos como iglesia llenos de Cristo, será imposible no sanarlos. A los enfermos de meningitis que están en el hospital, que han ido, los psicólogos de la congregación han entrado y van a orar por ellos, porque les piden, el mismo equipo de psicólogos que no creen, que son puestos por el gobierno, les piden que ellos les ayuden en lo que ellos no pueden hacer. Y nosotros vamos con ellos. Y ellos están en contacto con la necesidad y están tocando esa necesidad. ¿Y saben qué? Tengo entendido que más de 34 personas ya han fallecido. Pero yo quiero preguntarle, los que todavía están enfermos o los que todavía de esos 1.800 pueden, y primero Dios que no sea así porque hemos visto que Dios ha detenido de una manera milagrosa esto, puede que tengan algún tipo de manifestación a causa de esto. ¿Qué palabra vamos a tener a partir de este mensaje? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Cómo vamos a creer al ir a orar por ellos? Y a los de cáncer, y a los enfermos mentales, y a los paralíticos, y a los que están adictos, y a los que tienen depresión y se quieren suicidar, lo vamos a resolver con un simple: es que no era la voluntad de Dios. Jesús sanó al leproso primero con su mirada, en su espíritu, luego con un toque en su alma y ahora lo sana en su cuerpo. De repente esas llagas empiezan a desaparecer porque dice el texto, al instante, la persona fue sanada. Pero hay algo más, porque hay una dimensión social en toda enfermedad. Quiero pedir a los músicos que me acompañen, por favor. Dice los evangelios que cuando Jesús sanaba a alguien, también se ocupaba de cuidarlo después. Se ocupaba de lo que iba a suceder después. Imposible no cuidarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que han tenido, identifique a alguien que usted sabe porque sabe que Dios lo ha sanado? Ahora levante la mano. Que han visto un milagro, de lo que sea, capaz que a usted mismo, a lo largo de toda su vida. Yo les puedo mencionar algunos, bastantes, que puedo certificar y si esta persona está caminando, está en este lugar. Miren, me acuerdo de uno, este testimonio que les voy a contar es fuerte, pero es real. Ahí en Florencio Varela nos tocó con mi esposa juntos ministrar a una señora que tenía un cáncer terminal, leucemia, una de las peores leucemias más agresivas que hay. Y entonces mi pastor entonces, junto con el otro copastor, porque era una persona muy querida de la iglesia y me pidió si lo acompañaba y fuimos a orar por ella. Y cuando fuimos a orar, finalmente nos pasó lo que a muchos, la persona terminó ministrándonos a nosotros porque tenía más fe que nosotros. Nosotros estábamos orando, Señor, y bueno, casi que le añadimos al final, y si es tu voluntad, casi llévatela. ¿Saben por qué fuimos a orar? Porque del sanatorio, del hospital, nos dijeron que le iban a mandar a la casa para que muera en su casa. ¿Vieron cuando te dicen ya ir a la casa para que fallezca con sus seres queridos? Así que fuimos con esa encomienda. No teníamos fe suficiente para que se sanara, pero ella nos dijo, cada día yo percibo una presencia aquí en la punta de mi cama. Yo siento que Jesús, ella era creyente fiel en el Señor, se sienta ahí en mi cama y me consuela. Y entonces citó un pasaje que dice, tú mullirás mi cama en medio del dolor, porque era una enfermedad que le causaba dolor, mucho malestar. Así que como pudimos, volvimos a hacer una oración ahora con un poquito más de fe y nos fuimos. Y la envían a la casa. Cuando ella llega a su casa, su esposo se había matado, se suicidó, se ahorcó en un árbol en el fondo, porque dijo, no la voy a poder ver morir. Y ella siguió viviendo, creo que hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas hemos visto que han recibido un milagro de Dios en su vida? Dios las ha sanado de cáncer en el pulmón. Y como ya Dios las sanó, ahora no fuman 2 cajetillas, fuman 3.
con una actitud desafiante, como, bueno, ahora a ver qué más viene para que Dios me sane. Viven de manera irresponsable. Usted sabe que la sanidad es un bien que hay que cuidar. Por eso Jesús le dijo a esta persona, y está registrado en los 3 evangelios, solamente que en los otros 2 dice además que esta persona no hizo caso y le contó a todo el mundo. Pero dice en Mateo, dice, mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Jesús no estaba buscando fama, al contrario, él sabía que tenía un tiempo determinado de ministerio y que no podía acabarse demasiado pronto. Por eso él no quería que se corra tanto la fama, porque si no, iban a venir sobre de él. No se lo digas a nadie, no fue la primera, muchas veces. Es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Jesús estaba, no alienten que se conozca mi fama, porque no me voy a poder ni mover. Y entonces le dice que vaya y se presente al sacerdote. ¿Por qué? Porque así lo decía la ley. Fíjese, Jesús no dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y la ley dice que cuando se sanara un leproso tenía que ir y cumplir ciertas normas y bañarse de determinada manera y cumplir ciertos días. Que vaya y se presente y matar un determinado animalito, que vaya y se presente delante del sacerdote para dar testimonio de que la ley no pudo hacer lo que hizo Cristo, que lo sanó. De que el legalismo no pudo hacer lo que hizo la gracia. De que la confianza en cumplir normas no pudo hacer lo que hizo el amor y la gracia desplegadas en ese momento por Jesús. Jesús sana a un paralítico que estaba en el pórtico de Betesda y después se lo encuentra en el templo, porque esta persona no sabía quién lo había sanado, pero Jesús lo encontró, Juan capítulo 5 verso 14, en el templo, y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. ¿Cuántos saben que hay enfermedades en nuestra vida que son producto del pecado? A ver, levanten la mano. Muchas, no todas. Porque luego están los otros que andan buscando el pecado por todos lados. Ah, tenés un resfrío. Señal, ¿no es cierto? No todas las enfermedades. Hay enfermedades que son producto de un desarrollo, de algo congénito. Hay enfermedades que no sabemos el origen. Hay otras que hay una serie de factores. Pero hay muchas cuya principal fuente y razón es un pecado. Por ejemplo, la falta de perdón. No perdonar es un pecado, porque Jesús a nosotros nos perdonó. Y está comprobado, no por cristianos científicos, sino por todo el mundo científico, de que muchas enfermedades, especialmente de los huesos, tienen que ver con no haber perdonado. Y ahora no voy a entrar en detalles. Quiero resaltar que Jesús nos cuida. Imposible no cuidarnos. Le dijo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio, que está registrada también en el Evangelio de Juan capítulo 8. ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno, Señor, dijo ella. Que le dijo Jesús, vete y no peques más. Jesús preguntó, registrado en Lucas capítulo 17, ¿no sané a 10 hombres? Casualmente eran leprosos. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero, un samaritano. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha
sanado. Antes lo que tenía era que se le había ido las manchas de la piel, pero ahora estaba totalmente sano. ¿Por qué? Porque la gratitud de este hombre lo puso en el lugar de la salud. Usted sabe que la vida de muchos corría peligro, aunque no lo crean. Al paralítico lo querían matar porque fue sanado en sábado, al ciego lo querían enjuiciar porque debía permanecer ciego por su pecado, y a Lázaro, después de ser resucitado, lo querían volver a matar porque estaba siendo un problema para la fe de los judíos. Por eso Jesús se ocupa del leproso. El cumplir con el ritual de presentarse delante del sacerdote es para que se comprobara que no fue por la observancia de la ley, sino por la gracia de Dios, que ese hombre fue sanado y que estaba apto para reintegrarse a la comunidad. Imposible no cuidarlo. El amor de Jesús involucra un cuidado integral. Él quiere sanarte, pero Él quiere restablecerte a tu vida, a la vida productiva. Quiere sanarte en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Quiere que te reintegres a la sociedad. Que te sientas útil, que disfrutes, que te rías, que ayudes a otros, que seas una persona que hace una diferencia, que transforma. Termino con esto. En la Edad Media, si una persona contraía la lepra, el sacerdote se ponía la estola y tomaba el crucifijo y la llevaba a la iglesia y leía sobre ella el oficio fúnebre. Aquella persona era como si hubiera muerto. La lepra es el símbolo por excelencia del pecado. Nos destruye de a poco, nos roba la dignidad, nos aliena, nos mata. Jesús vino a deshacer la obra del diablo, la enfermedad y el pecado. Él no solamente es el único que realmente puede sanarte y limpiarte para siempre, sino que lo quiere hacer. La pregunta es, ¿tú lo quieres? When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.